MLP Fanfic. Amor frío. Jerónimo el viejo lobo, caminaba ya a varios kilómetros del poblado de salvajes con el pequeño príncipe de hielo aún en su espalda, y dices que tu padre nunca te enseñó a usar un arco. Y dudaba si contestar o no. Bueno, no sé si se le pueda definir padre a lo que tuve. Pues entonces te enseñaré yo mismo. A todos mis hijos e hijas les enseñé a usar un arco desde que tenían 4 años y no dejaré que alguien que llevo en mi lomo no sepa usar un arco, y si tenemos tiempo te enseñaré a usar cuchillos. Y sentía que era mucha información por procesar, se sentía raro por el modo en que lo trataba el lobo. Disculpe, señor lobo salvaje, ¿por qué quiere enseñarme? No soy nada de usted o algo así. El anciano lobo se detiene y dobla el cuello para mirar a los ojos al potrillo, puso una mirada amable que reflejaba amor. Lo hago porque creo necesitas a alguien que te enseñe a ser un hombre. Le acaricia su crin con una pata, y tal vez te enseñe este viejo que ya se lo ha enseñado a 4 camadas de hijos. De pronto el lobo empieza a sentir mojado sobre su pelaje, voltea de nuevo y encuentra llorando al príncipe. Por más que trataba de contenerse las lágrimas, estas simplemente salían. Tal vez era un príncipe malcriado y semieducado para matar, pero aún así solo tenía 12 años. El potrillo seguía llorando tapándose los ojos, pero en un momento siente que el lobo lo toma con una pata de debajo de sus axilas, es levantado mientras el lobo se voltea, se sienta para abrazarlo contra su pecho, quedándose ahí mientras los otros lobos solo pasaban caminando a su lado, desviando la vista comprendiendo la situación. Ya tranquilo pequeño, el corazón de un apache es grande y mientras estemos juntos tú estarás en el de este anciano. Is había dejado de llorar pero aún moqueaba. Él sabía lo que hacía el viejo lobo, pues lo vio varias veces en la aldea. Era un abrazo, obviamente a él jamás lo habían abrazado. Empezó a hablar en un tono bajo y algo sonrojado. Bueno ya anciano, suélteme, ¿no le da pena? No pequeño, en mi aldea cuando un anciano habla los demás escuchan, porque saben que habla con sabiduría, y una acción vale por 1000 palabras y esta vale por 1000 te quiero. Al potro se le pone el pelaje de punta, era demasiado afecto para un solo momento, se separa del lobo todo rojo y nervioso y empieza a caminar con prisa. Qué raro es viejo, debemos apurarnos, la guerra espera. Is camina con paso veloz para un potrillo, pero hasta para un lobo anciano era lento. De repente siente que es tomado de la espalda y se ve de vuelta en el lomo del jefe. Tienes razón cachorro y espero estar ahí cuando arranques tu primera cabellera. Mientras tanto el otro grupo de lobos seguía en la búsqueda de la terca yegua. Den iba sobrevolando cerca de GS, aunque el Pegaso había recobrado su espíritu, aún había algo que lo tenía molesto. Se acercó al viejo lobo gris un poco inseguro. Oye, ¿eres chamán o algo, no? ¿Tú sabes dar consejos? Por supuesto hijo, soy chamán y patriarca de todos los salvajes del continente, dime tu inquietud y te ayudaré. El Pegaso juntaba sus cascos nervioso, es sobre Noru, ha estado muy rara desde que llegamos, ya ni siquiera me deja abrazarla, pensé que se había ablandado, contaba su pena con voz apagada. La búsqueda de la identidad pasa por la depresión, tal vez ella está en esa fase de autodescubrimiento, piénsalo. Su padre era malo, su madre murió cuando era potra, su reino invadido y a esta altura de la vida empieza a saber qué es el amor. El lobo se voltea al Pegaso, su amor es reciente, muy reciente, tal vez deberías darle tiempo para que asimile todo lo nuevo en su vida y en ella misma. Den pone cara de fastidio, para ti es fácil decirlo, ella parece una montaña rusa, hace el movimiento con su pata simulando lo que dijo, a veces me deja besarla y a veces no me quiere ni ver, así jamás podré darle esto. De su pañuelo en el cuello saca esa caja azul que tanto cuida y se la enseña al viejo lobo. Dentro de la caja había un brillante anillo con una enorme joya azul que brillaba intensamente, incluso GS sintió curiosidad por ver la joya. Es una gema muy hermosa, dice el anciano al joven vikingo, deberías declararte lo más pronto posible. Por lo general los guerreros se casan antes de una guerra o antes de una batalla, por si uno de ellos no vuelve. El Pegaso suspira con pesar, es más fácil decirlo que hacerlo, a duras penas me permite con estar a su lado y ahora me dicen eso. Den guarda la joya en su escondite un poco molesto, deja de volar y va junto a los lobos caminando. Yo sé que ella es la indicada para mí, de algún modo lo sé, yo no dudo en casarme con ella ¿Pero? Preguntan ambos lobos al unísono. Den hace un puchero con los ojos llorosos, ella me golpeara apenas saqué el anillo, no me dejara ni preguntárselo. Pero luego pasa rápidamente a su cara de tonto enamorado, aunque se ve tan linda con su carita enojada y sonrojada. Es tan mona. Corazones flotaban alrededor del vikingo enamorado.
Guerrero salvaje hace un círculo con los ojos, nada más vomitivo que un hombre enamorado. El patriarca se voltea a verlo. Eso no fue lo que dijiste cuando sacaste a esa pony a bailar alrededor de la hoguera, ¿lo recuerdas? El lobo blanco se sonroja antes esas palabras. Démonos prisa. Dicho esto sale corriendo entre la larga y gruesa fila de lobos. Den mira al viejo lobo confundido. ¿Quién bailó con quién en la hoguera? El viejo se reía para sus adentros. El muchacho ese durante un baile de guerra se separó del grupo, le pintó la cara a una pony y la puso a bailar con él, y mientras ella se quedó bailando con las otras tribus, él se quedó mirando con la misma cara que tienes tú al ver a Noru mientras danzaba. Den se pone serio como pocas veces. Dígame, ¿me ayudaría con Noru? El lobo gris da una leve sonrisa. Por supuesto, joven nórdico, ofrecería casarlos yo mismo, pero no creo que quieras a un sacerdote cristiano dirigiendo la ceremonia. Con que me ayude a convencerla es más que suficiente, le estaría agradecido de por vida. Además, me gustaría unirnos según las leyes de la zona de hielo. Creo que a ella le gustaría eso, dice el Pegaso mirando al montón de lobos adelante. Como quieras, muchacho. Justo en ese momento salieron del bosque junto a lobos que ya lo estaban talando algunos pinos. A lo lejos se veía el mar. Creo que ya llegamos. Construiremos canoas e iremos al sur por mar. Solo démonos prisa. Dudo que Noru esté quieta en el lugar. Mientras tanto, en el pueblo abandonado en el límite del reino de hielo, Noru se había refugiado en una casa abandonada para trazar su ruta. El lugar era azotado por una tormenta de nieve y no se podía ver el camino al reino. Muy a su pesar tenía que esperar a que cesara el mal clima. Incluso ella podía morir si se exponía a tan bajas temperaturas. En el oeste los lobos ya estaban tallando árboles dándoles formas de canoas. Mientras tanto, el jefe Jerónimo estaba junto a Is, quien sostenía un arco y una flecha con los cascos superiores. Mira al frente y jala lo más que puedas la flecha. El potro apuntaba a una manzana aún en su árbol, estirando el arco lo mejor que podía. ¿No sería más fácil si lo hiciera con mi magia? El potro empezaba a cansarse de sus patas. No, chico, tu cuerpo debe ser fuerte, así tu corazón será más centrado en cada disparo. Ahora dispara. El joven unicornio hizo lo que le pidió el lobo, pero no del modo correcto. Terminó golpeando también una de sus patas. ¡Ah! Con una $1/$, eso dolió. Tranquilo, pequeño, yo también disparé así mi primera flecha, y uno de mis hijos le dio a mi esposa, pero ahora es tan bueno como yo. El lobo se levanta en dos patas, luego saca de su hombro un arco y de su espalda una flecha más grande que Noru, la dispara justo al centro de la manzana. Por cierto, hablas como boca sucia. Mira, ahí está, ¿cómo vas con esa canoa? El jefe tapa los oídos del potro rápidamente. Como la jefe con esta canoa decía el lobo blanco mientras tallaba un árbol con una tomahawk. De nuevo en el otro grupo de lobos, estos terminaban sus canoas. Den ya había hecho un hoyo en el piso de estar caminando en círculos por la desesperación. ¡Ah! ¿Cuándo vamos a partir? Paciencia, muchacho, partiremos en un par de... Oh, mira, ya partimos, decía el lobo al notar que ya estaba navegando sobre una canoa con Den detrás de él. No demoraron tanto, ¿cierto? Sí, como no, respondió con sarcasmo el Pegaso. A lo lejos se veían las montañas nevadas. Mientras más se aproximaban bajaba la temperatura, el frío empezaba a calar los huesos del Pegaso hasta hacerlo temblar. Falta mucho. Den se abrazaba a sí mismo para poder entrar en calor. El viejo lobo se cubre con una piel de oso y cubre a Den con una de chivo que era más de su tamaño. Tranquilo, muchacho, ya pasamos las tierras de los búfalos y no acercamos a la zona helada. Afortunadamente los changelins no pueden volar con este frío, pero algo nos debe preocupar. Todos los guerreros estaban solo con su pelaje blanco que les cubría del frío mientras sacaban sus armas listos para desembarcar. El Pegaso ya no temblaba. ¿Y qué es lo que nos debe preocupar? El lobo se voltea a verlo con expresión seria. El que nos superan 20-1, y solo el comité de bienvenida. Se voltea al frente mientras las canoas atravesaban una densa niebla en la orilla de la playa. Al cruzarla se ve lejos de la costa un mar verde compuesto por miles de changelins. Se ve a la primera fila de canoas en desembarcar y salir corriendo contra el enemigo, seguidos por todos los que pisaran tierra firme. Noru por fin salía de la destruida cabaña. Había mejorado el clima, ya solo caía una poca de nieve, nada raro para ella. Subió al techo para poder ver el camino desde ahí, pero lo que vio la dejó estática. Hacia donde estaba el mar se veía una gran mancha verde. La unicornio sabía perfectamente de qué se trataba, era lo que había ido a buscar. Saltó del tejado y empezó a correr con una agilidad impensable.
El Pegaso rojo luchaba junto a los demás lobos, blandía su hacha como su padre le había mostrado en alguna ocasión, era cierto que los superaban en número, pero se negaba a morir ahí sin encontrar a su princesa. Los Changelings luchaban cuerpo a cuerpo contra los lobos, los cuales eran mucho mayor en tamaño y en fuerza, además estaban armados, lo que les daba ventaja en combate. Rayos de energía líquida de los insectos eran disparados contra el cielo para caer en las filas de los lobos que no alcanzaban a esquivarlos, pero ellos hacían algo similar pero en mayor número. Los lobos que no estaban en primera línea disparaban a la vez sus arcos al cielo, casi tapando el sol y cayendo sobre los Changelings, matando a cientos con cada ronda. La primera línea de lobos caminaban sobre las capas de Changelings muertos y destrozados en el piso, mientras seguían haciendo que el camino de cadáveres sea más y más largo. El desembarco de Is fue mucho más tranquilo, no encontraron nada además de unas aldeas infectadas con los insectos disfrazados que los lobos detectaron a kilómetros gracias a su olfato, al ser pocos pudieron eliminarlos rápidamente. Noru casi llegaba a donde había localizado a las alimañas cambiantes, se detuvo antes de dejarse ver, era obvio que si salía solo así la matarían, por suerte ya tenía pensado un plan de cómo acabar con esas pestes, era arriesgado pero no había más remedio, sabiendo que el lobo le dio la espalda. La unicornio invocó un círculo de magia tan grande que casi cubría una hectárea, sus ojos brillaron de color blanco, estaba en un tipo de trance, empezó a caminar con pasos firmes mientras veía hacia el frente sin parpadear, el círculo se movía con ella. Por fin salió de entre los árboles justo hacia la batalla, de inmediato Den se percató de su amada. Noru. Noru. Trató de alcanzarla mientras se abría paso entre los lobos y los Changelings, rápidamente se percató que algo iba mal con ella. En esos momentos nadie podía saber que la unicornio no tenía conciencia del mundo fuera del círculo mágico, cuando el Pegaso estaba por alcanzarla esta susurró unas tenebrosas palabras. De inmediato de su interior emergió una enorme figura femenina de color azul, sus largos dedos eran como garras y tenía una presencia fantasmal, cuando el ser abrió los ojos eran los de Noru, la yegua estaba en el piso inconsciente. La extraña aparición tan alta como un pino empezó a despedazar a cuanto enemigo se cruzara por su camino, lo malo es que no distinguía entre amigos de enemigos. Es un espíritu. Grita un lobo aterrado. A las naves. Todos los lobos corrieron a las canoas y los Changelings se dispersaron en dirección al reino. Nadie quedó ahí, excepto el patriarca hijo del mar que veía frente a frente al espíritu sin ninguna expresión. La figura azul levantó su garra dispuesta a destrozar al chamán, cuando de repente ésta dio un fuerte grito de dolor y luego se dispersó como el viento mientras de detrás de ella se veía a GS parado en dos patas con la espada apuntando donde estaba el espíritu. El joven lobo hace una señal para que los demás regresen, luego camina en cuatro patas a la unicornio inconsciente, que la próxima vez pregunte antes de hacer algo por el estilo, sigue caminando en dirección de donde se fueron los Changelings sobrevivientes. Den corre y derrapa hasta donde estaba la yegua inconsciente, la toma entre sus patas y la abraza mientras oculta su cara en su cuello, no sé qué hiciste, y no me importa, solo despierta y dime que estás bien. De repente la unicornio abre los ojos de golpe al mismo tiempo jala aire como si se hubiera estado ahogando, se da cuenta que está siendo abrazado por el Pegaso. Den, ¿qué haces aquí, idiota? ¿No deberías estar donde los salvajes? La voz de la yegua se oía cansada, el Pegaso la ve a los ojos preocupado. Noru, ¿qué fue eso que hiciste? La yegua trata de incorporarse. ¿Quién destruyó mi encantamiento? Tan cansada estaba que ni podía gritar enojada como acostumbraba. Tu hechizo casi nos destruye, chica, dice el patriarca caminando a ella, suerte que no mato a ningún lobo, esos Changelings solo eran los que nos recibirían, hay muchos más que aún nos necesitas. Dicho esto el viejo camina siguiendo a GS mientras los otros lobos caminaban detrás de ellos sin saber quién invocó al supuesto espíritu. La Pony masculló entre dientes, lobos ineptos, casi me matan a mí. Den sintió un escalofrío, al estar abrazando a la yegua la escucho a la perfección, ¿qué quieres decir con eso? La unicornio lo vio seriamente, ese espíritu, era mi alma. Den no quiso preguntar más, ya habría momentos para las explicaciones, ayudó a la Pony a levantarse para que ambos alcanzaran a los lobos. Noru. Guarda tus energías, esto está lejos de acabarse. La yegua empezaba a recobrar su tono enojado, no me lo recuerdes idiota, ¿y por qué están los lobos aquí? Para liberar este reino, habla una voz infantil. Ambos ponies se dan la vuelta para encontrarse que el que dijo eso fue el pequeño Pipsqueak, vestía con una piel de oveja, estaba maquillado como los lobos y tenía una pequeña ballesta en la espalda.
Venceremos a los Changelins y recuperaremos la zona helada aunque nos cueste la vida, dice saltando emocionado. Noru y Den se veían el uno al otro incrédulos mientras avanza, la yegua se lleva el casco a la frente, ya recuperada de sus energías camina a donde está GS y el viejo lobo. ¿Qué diablos pasa aquí? Pensé que no se meterían en esto. Mira con odio a GS. El joven lobo la ve y le habla con ironía, ¿y perderme una guerra? ¿Sigues soñando linda? Ahora ¿por qué no vas atrás y apagas tu cuerno para no matar a tus aliados? Idiota. La yegua lo mira de reojo que va pasando bajo un árbol, esta le da un golpe al tronco haciendo caer la nieve de las ramas sobre la cabeza del lobo, esta pasa con sonrisa socarrona seguida por Den. Bienvenido a mis tierras salvaje. GS saca su cabeza de la nieve mirando a Noru con ira pero riéndose al mismo tiempo, lo que hago para salvar al mundo, pero si quisiera respeto falso me habría quedado en las tierras de mi padre. Noru alcanza al viejo lobo, oye viejo, cuando esto acabe hay cosas que discutir. Solo si cumples tu palabra niña, lo demás lo resolveremos a su tiempo. No se preocupe viejo, seré una maldita pero no rompo promesas, aumenta su paso deteniéndose en un montículo, su sonrisa se torna rara, he vuelto a casa, abajo se contempla el devastado reino. Al oeste en una fortaleza de hielo que se encuentra entre la nieve, se podían ver sus murallas dañadas y torres derribadas, 2 soldados ponis hacían su guardia, ¿cuánto crees que dure esto? Me muero de hambre. No sé cuánto más aguantaremos ahora que el tirano rey helado fue reemplazado por una plaga de langostas que se come todo lo que ve. ¿Y si salimos de esta fortaleza nos devoran esas cosas? Dice otro soldado pony señalando a la gran cantidad de Changelins rodeando el lugar mientras dormían. Las provisiones se han acabado, llevamos sin comer 4 días, si alguien acaba con este asedio, le juraré lealtad sin importar quién sea. En ese momento los Changelins levantan la cabeza mirando a un lado y empezando a hacer gran alboroto. De repente de la nieve le salen un montón de arcos y puntos grises, entre ellos salen disparadas una gran cantidad de flechas contra los insectos. A lo lejos entre los árboles Is estaba parado junto al jefe Jerónimo, esto es una guerra chico, acostúmbrate a ver sangre, porque la verás seguido. Is tenía la misma mirada enloquecida que su hermana, jajaj, ¿qué dices abuelo? Esto es mejor que cuando el fastidioso rey nos mandaba a Noru y a mí a saldar sus deudas. Desde donde estaban Noru y el ejército de lobos ocultos, se podía ver a la perfección como la fortaleza estaba bajo el asedio de los Changelin, eran miles los que se encontraban ahí esperando su oportunidad para atacar a los sobrevivientes. La yegua les pide a todos reunirse, siendo sus tierras ella conoce mejor que nadie el lugar. Bien salvajes, lo que ven ahí abajo es una de las 5 fortalezas que rodean al castillo, no dudo que haya aún inútiles guardias ahí atrapados. ¿Cómo piensan proceder? Aprovecharemos nuestro color para mimetizarnos con la nieve, los rodearemos con una delgada fila y dispararemos la mayor cantidad de flechas que podamos. Todos los jefes que formaban el círculo junto con los ponis escuchaban con atención, dispararemos aún ocultos en la nieve, cuando los Changelin se acerquen a las murallas por el miedo los guardias ponis aprovecharán de disparar sus propias flechas, rocas o magia que tengan. Excelente, supongo que será difícil que el idiota y yo pasemos desapercibidos, lo bueno que tengo algo para eso. Den la mira confundido, ¿qué me ves idiota? ¿Crees que voy a dejar a estos salvajes hacer mi trabajo? Patea al Pegaso para alejarlo del grupo de lobos, prepárense estaremos listos en 1 minuto exactamente. Los 2 ponis se van tras un árbol, poco después se oye gritar a Den mientras salía una luz blanca, al minuto exacto Noru sale del escondite y su pelaje es completamente blanco con su crin en gris, aunque sus ojos seguían conservando el color, el Pegaso estaba en las mismas condiciones. El hechizo no va a durar para siempre así que muévanse. Adelante. Todos empiezan a caminar agachados en la nieve, pero GS se detiene y se voltea a Noru, ¿no vuelves a hacer algo que nos ponga en peligro bien? Cállate. No sabía que estaban ahí, no me hables. Aún estoy muy molesta contigo salvaje, pero ya habrá tiempo para eso. El lobo da un círculo con los ojos, en fin, vamos, se voltea y va caminando entre la nieve, mimetizándose como todos los guerreros hasta llegar al enorme círculo que se hacía alrededor de los Changelins. Den tenía ya lista su hacha, Noru solo iba a hacer encantamientos menores, pues quería guardar los mejores y más peligrosos para cuando llegaran al castillo. Todos prepararon sus arcos apuntándole a los Changelins, esperando que sea disparada la primera flecha, la cual fue disparada por GS, luego todos descargaron todas las flechas que podían matando a una gran cantidad de Changelins que no sabían qué pasaba comenzando a retroceder hasta chocar con las murallas de la fortaleza.
Dentro de la fortaleza los cansados guardias sentían que el fin les llegaría pronto. De repente escucharon toda la conmoción afuera. Cuando uno de los vigías avisó lo que pasaba, pareciera que todos habían sacado fuerzas de quién sabe dónde, fueron a sus puestos armados y comenzaron a disparar flechas con sus ballestas los ponis terrestres y los unicornios rayos de magia. Cuando Changelins por fin logran ver a los enemigos visibles tratan de separarse del muro, pero al hacerlo son abatidos por las flechas de los lobos que seguían ocultos. Después de un momento todo había terminado gloriosamente sin un solo lobo caído. Todos los lobos empiezan a caminar sobre los Changelins muertos, siendo ahora visibles para los guardias de la fortaleza. GS se acerca al oído de Norm. Ahora es el momento para que hagas acto de presencia. La princesa de hielo respira hondo. Den le pone una pata en el hombro en señal de aprobación. Ella avanza hasta alejarse un poco de los lobos. Los guardias se quedan curiosos ante la imagen del pony blanco. De repente Noru hace brillar su cuerno y vuelve a su color normal. Se pudo oír con claridad cómo a todos los ponis de la fortaleza se quedaban sin aire. Se abrió la enorme puerta del lugar, dejando salir a ponis terrestre y unicornios, que vestían con armaduras de plata. Todos tenían ojos muy abiertos. Pronto rodearon a la yegua. Señorita Norue, está viva, y nos ha salvado. Quien había hablado era un joven guardia de ese lugar. La yegua, aunque tenía el ceño fruncido, sus mejillas estaban un poco coloradas. Así es inútiles. Como saben, el rey helado ha muerto y el reino está invadido, pero he venido aquí para poner todo en orden de nuevo. Gira su vista hacia los lobos. Estos salvajes guerreros nos ayudarán. La pony se sonroja más. Gracias por resistir. Todos los guardias estaban que no se creían que esa yegua era la misma princesa que conocían. Algunos se tallaron los ojos queriendo incrédulos. Todos hicieron una reverencia a la unicornio. Sea bienvenida su majestad. Lejos de ahí, en el oeste, Is estaba ya en el interior de una fortaleza acompañado de muchos lobos, que hacían guardia mientras ponis les servían alimentos y les ofrecían bebidas. No te acostumbres, muchacho, decía el jefe Jerónimo al joven unicornio, recuerda que aún nos quedan fortalezas por liberar según nos has dicho. El pony estaba lejos en sus pensamientos, ni su comida había tocado. Si lo que digas, abuelo. De repente un par de guardias ponis se acercaron a Is, su majestad. Llamaron estos, el unicornio volvió a la realidad. ¿Qué pasa? Ambos guardias hicieron una reverencia. No tuvimos tiempo de agradecerle su regreso, venimos en representación de los demás para darle nuestra gratitud. Se voltea al lobo, y también a ustedes por ayudarnos y cuidar al príncipe Aisurando. Pues empiecen a agradecernos armándose. Al amanecer nos marcharemos y liberaremos los pueblos cercanos, y ustedes deberán estar con nosotros. Afortunadamente aquí sobran armas, señor, lo malo que no hay suficientes ponis para portarlas. Avisaré a mis tropas. El guardia le hace una reverencia a Is antes de irse. El pony se queda viendo por una ventana el cielo estrellado. Esa noche no nevaba, así que se podía ver el firmamento sin problemas. Oye, abuelo, ¿cómo crees que le vaya a Mier? Digo a Norm. ¿La habrán alcanzado a tiempo? Estoy seguro que sí, hijo, pero te recuerdo que aún me debes una práctica de tiro con arco. Is bajó las orejas como regañado. Bien, cuando digas, abuelo. Mientras en la fortaleza del sureste, los lobos ya habían atendido a los guardias heridos y todos se preparaban para descansar, pues partirían saliendo el sol. Noru estaba sentada en una ventana viendo el blanco paisaje. Den la veía a lo lejos, ya había recuperado su color de pelaje, se debatía entre sí ir con ella y darle el anillo o esperar a que todo terminara. Tan frustrado estaba que empezó a rodar por el piso. Los guardias lo veían de modo extraño, pero no se atrevían a decir nada. Guerrero salvaje aparece junto a la pony. Trata de descansar. Mañana nos dividiremos para liberar aldeas de los Changelins. La unicornio se gira hacia el lobo. Este se tensó al verla, sus ojos llorosos, su cara sin rastro de enojo. Tenía una mirada tan tranquila que de momento no la reconoció. Noru le dio rápido la espalda mientras limpiaba su cara con su pata. Déjame sola, salvaje, aún sigo molesta contigo. Noru. Le dice deteniendo su caminar. Den ha estado preocupado por ti, y ahora yo también lo estoy. ¿Qué sucede, amor frío? ¿Cómo me llamaste? La yegua se gira de inmediato viendo con mala cara al lobo, aunque esta parecía forzada. Es como te llaman los otros apaches, pero por favor responde, decía el apache tratando de cambiar el tema. Noru se sienta desganada en la ventana de nuevo. Ellos estaban felices de verme, ellos no me temían, incluso han estado hablando conmigo, contándome lo que pasó mientras estaba en Ponyville. Se siente tan extraño.
El lobo mira por la ventana los tipis que rodeaban la fortaleza, tal vez prefieren a la hija de un dictador a una plaga infectando su tierra, se voltea a la pony, tienes la oportunidad de que sepan que eres distinta a tu padre, demuéstrales que puedes ser de un corazón más bondadoso que él. La pony vuelve a llorar aunque su rostro está completamente inexpresivo, las lágrimas salen de sus ojos, sin pensarlo oculta su cara en el pecho del lobo, sigo enojada contigo estúpido salvaje, pero gracias por venir, como lo has prometido, me estás ayudando con mi reino. El lobo abraza a la pequeña pony con ambas patas y acaricia su crin como si se cepillara su cabello con sus largas garras, lo prometí pequeña, y lo haré hasta que todo esté bien, la toma del mentón con un dedo para levantar su cara y así ella lo vea a sus ojos, y siempre podrás contar conmigo para lo que sea amor frío, dicho esto le da un beso en la frente luego la abraza contra su pecho nuevamente. De repente detrás del lobo se oye como alguien pegará algo contra su pata, será mejor que la sueltes compañero o puede que se ponga feo el asunto, Den estaba atrás de ellos batiendo sus alas mientras con sus patas sostenía el hacha. Noru se despega del lobo con calma y ve al Pegaso con cara molesta. Idiota, se va del lugar sin más, Den se queda estático y le lanza una mala mirada al lobo. El que Noru sea hermosa te da el derecho de querer quitármela. Le apunta con el hacha, ¿acaso te gusta ella? El lobo se sorprende por la pregunta y asusta por la situación, ¿qué? No, a pesar que sea hermosa ella no me gusta amigo, camina lentamente a él mientras sonríe, su corazón tiene dueño, y eres tú, pero me he preguntado si eres digno de ella. GS le da la espalda al Pegaso y se dispone a marcharse pero de repente junto al lobo queda el hacha clavada en la pared, el lobo voltea serio para ver al Pegaso cruzado de patas, ¿qué quieres decir con eso? La voz de Den es seria y peligrosa. Se acerca lentamente al Pegaso, has desconfiado de ella a pesar de que se entregó a ti, y de hecho es desde entonces, se detiene justo frente a los ojos de Den a su misma altura mientras le decía seriamente, si crees que alguien podría ser dueño de su corazón después de lo que ustedes han compartido entonces tal vez tú no eres digno de ella. El Pegaso se queda de piedra al escuchar esas palabras, tanto que dejó de volar poniendo sus patas en el piso, su mirada estaba perdida en algo, empezó a caminar dejando al lobo solo, ni su arma tomó. Más tarde esa misma noche se planeó llevar a cabo una reunión con el líder de la guardia de esa fortaleza, tanto los lobos como los ponis estaban reunidos en un gran comedor. Noru está sentada como cabecera de mesa con Den a su derecha, GS en su izquierda y al lado de Den estaba el patriarca. En el lado contrario estaba sentado el líder de la fortaleza, era un pony de tierra muy ancho de cuerpo y con gran barba, soy uno de los más grandes señores de estas tierras muchacha, soy el pony que debe guiar a las tropas y así abrir la marcha contra los Changelings. La pony lo ve sin ninguna expresión, el patriarca de los salvajes hijo del mar será quien guiara a las tropas de inútiles y GS es el que abre la marcha. El pony grita indignado, el reino de hielo será un desierto antes de que un señor de la zona helada marche detrás de un salvaje, se voltea a ver a la princesa quien empezaba a fastidiarse, yo la abriré, o mis hombres se quedarán aquí y ustedes tendrán que buscarse otro lugar donde dormir. La princesa lo ve con furia, haz lo que te venga en gana, se levanta lentamente, cuando acabe con los Changelings volveré, te sacaré de tu fortaleza, y te colgaré por traición aunque ese será el menor de tus castigos. Traición. Se levanta tirando a un lado el plato que tenía enfrente, no me quedaré sentado junto a la hija de un tirano escuchando lo que sale de su podrida boca, no se podía esperar más de la bastarda del rey. De un movimiento arroja su cuchillo contra la cara de Noru, el cual es detenido en el aire por la pata de GS quien lo arroja de vuelta, clavándoselo en la cabeza al pony. Noru lo ve sin expresión con una ceja alzada, ¿cómo hiciste eso? El lobo se sienta de nuevo, es más fácil de lo que parece. La yegua toma otro cuchillo de la mesa y clava en el casco de Den atorándolo en la madera, no lo es, decía ella mientras el Pegaso se retorcía de dolor aguantando el gritar. Den toma el mango el cuchillo con su boca para sacarlo, ve su pata sangrar, luego voltea donde la unicornio, la ve pero luego solo baja la mirada, se levantó y se va volando. Noru se quedó sorprendida, el Pegaso no le chilló, no se pegó a ella reclamándole, no hizo absolutamente nada, tenía una mirada desconcertada, Den ocultó sus sentimientos encontrados tras su cara de ira, tu soldado, le apuntó a un pony con armadura, avisa a los demás que partimos al amanecer, los que no quieran seguirme más les vale no estorbarme. El pony hizo una reverencia y se marchó del lugar. La yegua se acercó a GS, gracias por atrapar eso salvaje, como verás no soy muy apreciada en mi propio reino, oye, ¿pasó algo contigo y el idiota, hace rato? Miraba a todos lados tratando de no poner en evidencia su ansiedad. No entre mí y él su majestad, no entre mí y él. ¿Qué quiere decir eso?
Sin darse cuenta su voz se oía ansiosa. Nada, solo trata de descansar, mañana marchamos. Dicho esto, el apache camina hacia la puerta. La unicornio se marchó a su lugar designado para dormir, no muy convencida. Mientras tanto, Den era un mar de lágrimas con el patriarca mientras este le curaba la pata. Lo estropeé todo. Buah. Ahora sé por qué se alejaba tanto de mí. Buah. Ella tiene razón, soy un idiota. Tranquilo. Apuesto mi lugar como patriarca a que ella y tú estarán juntos al terminar la guerra. Separa la cara del Pegaso de su pecho y le muestra su pata vendada. El corazón es algo complicado, pero si estás dispuesto a ganártelo con cada tropiezo, entonces te enseñará algo. Quita las vendas mostrando que la pata de Den ni siquiera tenía cicatriz, pero las heridas te enseñan algo que no tenías que hacer. Den aún tenía la mirada triste y suspiraba como condenado. El viejo lobo solo sonríe de lado. Como sacerdote no tengo mucha oportunidad de decir esto, pero cambia su voz a una moderna de los 80s, agarra la onda. Den siente que un escalofrío le pasó por la espina por oírlo hablar así, luego mira su pata con desgano. ¿Cómo le voy a pedir que sea mi esposa? GS tiene razón, no he confiado en ella, la quiero tanto para mí que me ciegan los celos. El chamán pone una pata en su hombro, eso significa que la amas de verdad, pero tranquilo, nadie te la quitará ni. Empieza a toser, se pone una pata en el corazón y cae en el piso con los ojos abiertos. El Pegaso entró en pánico al ver eso. Viejo. Trata de despertarlo. El Pegaso se pone blanco y sale como rayo volando, se topa de inmediato con GS, rápido. Al viejo le pasó algo. En ese momento se voltea a la puerta e Hijo del Mar estaba parado en el umbral de esta, agarra la onda. El Pegaso siente que se le caen las plumas, un fantasma, azota en el suelo por desmayarse. GS queda mirando al anciano con una ceja alzada. ¿Broma del ataque cardíaco? Broma del ataque cardíaco, responde el anciano aguantando la risa por ver al Pegaso desmayado. Suspiro, debe dejar de hacer esas bromas, sacerdote. Willy. Otro capítulo terminado. En verdad espero que disfruten leyéndolo, pues yo disfruto mucho haciéndolo. Nos leemos a la otra. No olviden dejar reviews con galletitas. 3. No olviden leer también Fluters y el Apache y tambores y cantos de guerra de mi compañero Ninjot.